Bueno, voy a explicar rápidamente el tema de regresión lineal simple. Regresión lineal simple. El problema consiste en lo siguiente. Imagínense que hemos hecho un experimento donde medimos la variable x y la variable y de las dos hemos juntado una tabla de datos. Tenemos x1 que corresponde con el dato y1, x2 con y2 y así hasta todos los datos x sub n, y sub n. Para hablar de un par de datos en general vamos a hablar de x sub i y y sub i, ¿sí? Como para referirnos a un par cualquiera de datos que hayamos tomado. Y como hacemos siempre, graficamos esto, ¿sí?, en un par de ejes coordenados, x la horizontal y la vertical. Imagínense que caen formando una nubecita de puntos más o menos así. No importa exactamente. Lo importante es que nosotros sabemos que tenemos un modelo que nos dice que esto debería ser una función de una recta. Entonces, nuestro modelo es que hay una función lineal. Función lineal. Eso quiere decir que nosotros suponemos que debería cumplirse que y es igual a por x más b, donde ya sabemos que a es la pendiente y b vendría a ser la ordenada al origen acá. Entonces, hasta ahora lo que venimos haciendo es graficando los datos y trazando esta recta con una regla, y a ojo, digamos, gráficamente, sacamos una pendiente y sacamos una ordenada al origen. Ahora nuestro objetivo es obtener unos valores de la pendiente A y la ordenada al origen B, ¿sí? Pero calculados matemáticamente de una manera más precisa, ¿sí? Entonces le vamos a llamar A0 y B0, ¿sí? Haciendo estadística. No voy a explicar los fundamentos, digamos, de estas cuentas, son más avanzados, pero lo importante es que sepan que dado esta tabla de datos vamos a poder obtener entonces dos valores, un valor para la ordenada al origen, para la pendiente, y otro para la ordenada al origen, que se calculan matemáticamente. Entonces el resultado debería ser más preciso que hacerlo a ojo, más correcto, ¿no? Entonces voy a introducir primero que nada el concepto de error. ¿Sí? Vamos a llamarlo el error. Vamos a definirlo como E sub i es igual a y sub i menos a por x sub i menos b. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es al valor de i que yo medí, le resto el valor que el modelo me daría si yo introduzco el valor de x que yo medí. ¿Sí? Entonces, eso corresponde a tomar el valor de y sub i que yo medí, por ejemplo, de este punto. ¿Sí? Acá tengo y sub i. Y acá en la horizontal tengo x sub i. Pero el puntito rojo de acá, ¿sí?, este es a por x sub i más b. Entonces lo que estoy haciendo es encontrar la diferencia entre estos dos, ¿sí? Y esto es el error E sub i. Es la diferencia en la vertical entre un punto, ¿sí?, en y sub i y la recta. Es la diferencia en la vertical exacta, ¿sí? Eso es el error de una medición respecto a este modelo. Después introducimos lo que es el error cuadrático. Lo definimos como E igual a el promedio de todos los errores, ¿sí? El error, ¿sí?, se define para un par de datos, pero ahora esta E mayúscula es para todos los datos. Pero ojo que no es el error solo así como está, sino al cuadrado. O sea, tengo que tomar esta diferencia, que puede ser positiva o negativa, ¿sí? Yo puedo tener un error para arriba o para abajo, puedo tener esto, pero también puedo tener un error negativo. Acá E es menor que 0. Acá en este caso de arriba es un error mayor que 0.
pero esta E mayúscula es siempre positiva, ¿sí? No puede, tiene que ser no negativa, porque es una suma de cosas al cuadrado. Y después voy a empezar a introducir un montón de cálculos auxiliares, ¿sí? El primero es sacar el promedio de x, que lo voy a denotar así con estos brackets. Escribo x y le pongo estos brackets alrededor, que es 1 sobre n, la sumatoria de todos los x sub i, ¿sí? Igual a 1 hasta n, perdón, así. Este es una n mayúscula. Después, el promedio de y es, de nuevo, esta era n mayúscula, es la cantidad total de datos. Es el promedio de todos los y, ¿sí? De todas las mediciones. Es decir, de toda esta columna saco el promedio, de toda esta columna saco el promedio, obtengo estas dos variables y que son escalares, ¿no? Son simplemente números. Pero ahora vienen un par de estas que son un poquito más complicadas, ¿sí? Vamos a sacar el promedio ahora, ¿sí? Esta notación con los brackets así, es como sacar un promedio de lo que esté adentro del bracket, lo pueden interpretar así. Entonces ahora vamos a poner algo un poco más extraño, x cuadrado. Esto significa hacer el promedio, es decir, sumar para todos los datos y dividir en n de x sub i, pero al cuadrado. Es decir, agarro cada uno de los datos x, x1 lo elevo al cuadrado, x2 lo elevo al cuadrado, y así. Y una vez que los tengo a todos, los sumo a todos, habiéndolos elevado al cuadrado. De nuevo, esto tiene que dar algo no negativo. Lo mismo para y al cuadrado, 1 sobre n, la sumatoria de los y sub i al cuadrado. Y ahora viene uno un poquito más extraño, que es esto. ¿Sí? Entre los brackets estoy poniendo el producto de x por y, y eso quiere decir que tengo que hacer el promedio, o sea, sumar para todos y dividir en n, de xy por y sub i, ¿sí? Y igual a 1 hasta n. Bien, entonces tengo todas estas cuentas auxiliares, y eso es lo que no... Ahora viene la parte que no voy a demostrar, pero pendiente y ordenada al origen, ¿sí? Se calculan haciendo a sub 0 igual, acá tengo que meter los xy, ¿sí? El promedio de x por y, que es este último valor de acá, es solo un número, ¿sí? Pero tengo que agarrar, ¿cómo calculo esto? Agarro x1, lo multiplico por y1, después agarro x2 por y2, y así con todos los pares de xy, y una vez que los tengo a todos multiplicados, los sumo entre todos. Así obtengo esto que es brackets de x por y. Y esto menos x por y, ¿sí? Pero ahora no metidos adentro del bracket, entonces estoy básicamente agarrando este valor, ¿sí? Que es el producto de xy, pero multiplicados 1 a 1, y después de multiplicarlo sumo, ¿sí? Y eso le resto el producto del promedio de x y el promedio en y, que el promedio de xy, ¿sí? Es primero sumar y después multiplicar, ¿sí? No se confundan con eso, ¿sí? Estas dos son cosas muy distintas. Y después en el denominador tengo que poner x cuadrado menos el promedio de x al cuadrado. Cuidado que estas cosas acá en el denominador también son muy distintas, ¿no? Primero tengo brackets x cuadrado, o sea que estoy calculando la suma de todos los x elevado al cuadrado, o sea, elevo al cuadrado todo y después sumo, ¿sí? Y a eso le resto el promedio de x al cuadrado, que el promedio de x sale primero de sumar todo al cuadrado, ¿sí? Y después que ya tengo la suma de, perdón, de sumar todos los, sale primero de sumar todos los elementos así como están, y una vez que ya tengo la suma, que da un solo número, ahí recién lo elevo al cuadrado. Así que cuidado de no confundir estas cosas. Y después b sub 0 es igual a y el promedio de y menos el a sub 0 que obtuve recién, ¿sí? Por el promedio de x, ¿sí? Y ahí obtenemos entonces los dos valores que estábamos buscando de
de la pendiente del ordenado al origen. Este cálculo, de nuevo, está basado en hacer ciertas optimizaciones estadísticas. No vamos a entrar en ese detalle, pero bueno, así es que logramos obtener estas dos variables. Hay una cosa más que falta por hacer, que es A0 y B0. Yo les puedo calcular un error, ¿sí? Para eso vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a calcular la incerteza en A0, B0, ¿sí? Es decir, yo calculé A0 y B0 que dan números, así, pero no sé cuánto error pueden llegar a tener, ¿sí? No es lo mismo cuando los datos están bien pegaditos a la recta que cuando no siguen muy bien la recta. Yo acá voy a poner simplemente la teoría, después veremos un ejemplo. Y para eso necesito una variable, otro cálculo auxiliar, que es la varianza de x. Lo voy a escribir acá. Varianza de x se escribe así, var x, y esto es igual a el promedio de los x cuadrados menos el promedio de x al cuadrado. Fíjense que además esto ya apareció antes. Es el denominador que tengo acá cuando calculo a sub 0, este número. Y después, finalmente, sigma de A, es decir, la incerteza en A, es esta formulita, créanme que es así, n-2, o sea, el error total dividido en n-2, el error total, ya pusimos cuánto es el promedio de todos los errores al cuadrado, el error cuadrático, ¿no? El total es la e mayúscula dividido en n sobre n-2, y además dividido n y la varianza de x, raíz cuadrada de todo esto. Esto es sigma de A. Y lo último que me queda es el sigma de B. El sigma de B se calcula de la siguiente manera. Es el sigma de A por la raíz cuadrada del promedio de los x al cuadrado. ¿Sí? Así que ahí tenemos estos dos cálculos. ¿Sí? Entonces, pensemos ahora cómo convendría hacer cuando uno tiene una de estas tablitas de datos. Pensemos cómo conviene hacer la seguidilla de todos estos cálculos, ¿no? Bueno, a ver, pensemos cómo ordenar la tabla. ¿Sí? Vamos a ver cómo ordenar esa tabla. Entonces tenemos nuestras mediciones que corresponden a las variables x, y, ¿sí? Y ya tenemos x1, y1, xi, y sub i, y hasta xn, y sub n, ¿sí? Bueno, una de las primeras cosas que podemos hacer, ¿sí? Es ya acá abajo sacar la sumatoria de todos los xi y todo esto dividido n. Y acá lo mismo, la sumatoria de todos los y sub i dividido n. Es decir, acá al final de la columna ya calculo el promedio de x y el promedio de y. Después, ¿qué otra cosa tengo que calcular? Vamos a agregar más columnas acá. ¿Sí? X cuadrado e y cuadrado. Esto ya lo escribo como que esto es x, el promedio de x, esto es el promedio de y. Entonces acá tengo x1 al cuadrado, xy al cuadrado, hasta todos los que hay que calcular, x sub n al cuadrado. Entonces acá calculo la sumatoria de todos los xy al cuadrado sobre n, que esto lo escribíamos como x cuadrado, entre brackets. Lo mismo para y cuadrado, ¿sí? Acá va el y sub i al cuadrado con todos los valores que faltan. ¿Sí? Lleno toda la columna con las cuentas, le calculo el promedio, y sub i al cuadrado sobre n, esto sé que es entre brackets el y cuadrado, una columna más, ¿sí? Que es x por y, ¿sí? Entonces acá tengo que poner el x sub i
por el y sub i, ¿sí? Para todos, el x1 por el y1 y así con todos, y así hasta el final, xn por el y sub n, y acá al final de la columna saco el promedio de todos estos valores, xi por y sub i sobre n, y esto lo denoto como xi entre brackets. Bien. Falta algo más, a ver. El error, tendría que calcular el error. Podemos hacer, sí, vamos a escribir acá, faltaba el error. Pará. Primero tengo que calcular A0 y B0. Entonces, ya de acá ya puedo sacar, ¿sí? Hasta acá. Puedo cerrar algo, ¿sí? Y calculo A sub 0 con la formulita de arriba, que es, igual producto de xy menos el producto de promedio de x con el promedio de y. Todo esto dividido x, el promedio de los x al cuadrado menos el cuadrado del promedio de x. Y después b0 es a0, perdón, para que hacerla de memoria. Ahí está. Es y menos a0 por el promedio de x. Una vez que tengo esto, puedo calcular el y sub i menos a0 por xy menos b0. Sí, todo esto elevado al cuadrado. Entonces esta es una columna más que tengo acá, que tengo que llenar. Entonces acá, bueno, no voy a escribir toda la formulita, pero acá tengo el e1 al cuadrado y así. El e sub i al cuadrado, e sub n al cuadrado. Si calculo el promedio de todo esto, obtengo, ¿sí?, la sumatoria y sub i menos a sub 0 xy menos b sub 0 al cuadrado, todo esto sobre n, y esto me da e. Bien, y con eso ya tengo suficiente, bueno, la varianza de x, ¿sí? Ya con eso tengo lo suficiente para terminar de completar la cuenta. Esto en todo caso, vamos a hacer así, nos lo llevamos para abajo. Vamos a ponerlo acá. Tengo una columnita más que falta, ¿sí? Calculo la varianza de x, que en realidad ya la podría haber calculado antes, ¿sí? Vamos a hacer así entonces. Permítanme reordenar esto. Ahí está. Vamos a hacer primero la varianza de x como el promedio de todos los x cuadrados menos el cuadrado del promedio de x. Y acá abajo ya podemos ahorrarnos alguna cuentita y escribimos la varianza de x. Así. Ahí está. Y entonces acá ya tenemos e. Y finalmente sigma de a lo calculamos en función de este error. ¿Sí? Era este error dividido n menos 2 varianza de x. Y el error, la incertidumbre en b es la incertidumbre en a por la raíz cuadrada del promedio de los x al cuadrado. Y ahí tenemos. Bien, eso sería todas las cuentas que hay que hacer.